Bueno, señores, como habíamos anunciado, hoy un día histórico, 24 de abril del año 2018, está con nosotros Jorge Juan Félix Pacheco, el ingeniero Jorge Juan Félix Pacheco, militante del Partido de la Liberación Dominicana y de los jóvenes que están luchando por mayor espacio y participación para todos nosotros en la actividad política. Jorge, muchas gracias por venir a nuestro programa. No, muchas gracias y de verdad estar aquí con jóvenes valiosos en este día tan importante, donde se luchó por el restablecimiento de la democracia que realizó el profesor Juan Bosch, un equipo de hombres y mujeres, y por el restablecimiento del primer gobierno democrático que encabezó el profesor Juan Bosch, el liderazgo moral más importante de la República Dominicana. De verdad que es un día histórico. Bueno, quisiéramos iniciar esta entrevista hablando sobre la cuota que ustedes están defendiendo para la juventud. Se habla de una cuota mínima de aproximadamente un 10% de los cargos electivos, y nosotros vimos cómo estaban marchando en las calles y fueron a depositarle al Congreso Nacional, a los senadores, un documento donde exigían un sinnúmero de peticiones. Primero, detállanos cada una de las exigencias que ustedes le estaban solicitando a los senadores y amplíanos un poco este tema sobre la cuota. Bueno, nosotros decidimos crear una mesa de trabajo compuesta por 18 partidos políticos de los 26 partidos políticos que tiene la República Dominicana. Desde el primer inicio sacamos de nuestro tema lo que es el tema de las primarias, que era lo más controversial. Simplemente nos concentramos en 4 puntos básicos. El número 1, la formación política, un 25% de formación política, pero no formación como se queda en la ley actual de partidos, que dice formación política y ya, sino que formación en el área legislativa, en el área municipal, en el área de gestión pública, porque nosotros entendemos que la improvisación le ha costado mucho a la República Dominicana. Yo le pongo un ejemplo, el exalcalde de San Cristóbal. Yo sé que muchas de las cosas que él firmaba, ni siquiera sabía lo que firmaba. Raúl Mondesí. Sí, no sabía, porque no había una formación, pero todos los políticos le encantaba Mondesí, porque Mondesí tenía recursos, era popular y eso. Entonces, nosotros queremos que en el 2020 todos los ayuntamientos, todo el Congreso Nacional, se llene de personas que sepan por lo menos a qué van, que el partido político tuyo, el que tú milites, sea cualquiera de los 26 partidos que existen en la República Dominicana, le diga a usted, ¿usted quiere ser regidor? Estos son los canales, estos son los cursos, venga para que aprenda de aseo urbano, que aprenda de cómo construir ciudades modernas. Es eso. El otro punto es el tema de la cuota a lo interno de los partidos políticos. Esto es algo que fue una propuesta mía muy particular, debido a que participé en el pasado Congreso Jorge Botello, que fue prácticamente un matadero electoral, o sea, lo digo responsablemente. En esa elección saqué 11,000 votos, se pasaba con unos 43,000, pero ahí entendí, yo que no creía en cuota, entendí que los jóvenes deben de competir con los jóvenes por esos espacios. O sea, el Comité Central o la vicepresidencia del PRM, ejemplo, que si son 3 cupos, jóvenes compitan con jóvenes, porque pero es muy... ¿no sería también como una limitante eso? No, porque es a través de una cuota. Por ejemplo, el Comité Central, una cuota de 20 cupos, que jóvenes compitan con jóvenes y los 20 jóvenes van votados, sean lo que pase. Porque es muy difícil un joven competir, ya que una persona adulta ya ha construido patrimonio, ya tiene una experiencia, tiene más amistades, más relaciones. Leonel en el 96 era jovencito y se le impuso a una 42 dirigencia años. Y conocemos los vicios del sistema, Jorge, pero nos gustaría saber, ¿el joven tendría dentro de ese proyecto la posibilidad entonces de aspirar fuera de esa cuota? Es decir, no, claro. yo quiero aspirar por el pastel más grande. Claro, totalmente. Exacto, totalmente, sí, claro, okay. Claro, totalmente. Así es por ejemplo, en el PRM y en el PRD, que tienen su cuota de 25 establecida por los estatutos del partido. El joven que entienda que puede competir con los grandes, diríamos así, puede competir libremente. Excelente. Exacto. El otro punto es el 25% en cargos selectivos, los ayuntamientos, el Congreso Nacional. Actualmente en la Cámara de Diputados hay 6 jóvenes diputados de los 190. Nosotros pedimos un 25% de las candidaturas que sean para jóvenes. Y el último punto, el 10% de los fondos de los partidos en tiempo de campaña que sean para que los jóvenes puedan financiar sus campañas.
¿Qué nosotros hemos visto? Hay una debilidad muy fuerte. El ejercicio político en la campaña pasada se limitó solamente a caravanear, a tarimear, a bailar dembow. Yo lo digo. Muchos se molestan que uno lo dice, pero el ejercicio político, como tal, la política, el convencer, el tú salir a la calle, en atraer a alguien a través de una idea, de una propuesta, eso se quedó muy limitado para la juventud. Entonces nosotros entendemos que el 10% de los fondos de los partidos vayan para los jóvenes, para que hagamos actividades que vayan en consonancia con lo que quieren los jóvenes, porque a lo mejor el joven no quiere caravana, el joven lo que quiere una conferencia. A lo mejor pero no sería un poco contradictorio porque quizás el joven lo que quiera es ver a Mozart La Para y se lleva a Mozart La Para para tratar a través de un artista llevarle un mensaje a la juventud. Pero no el joven que hace política ni el joven que es candidato. O sea, es imposible la movilidad. Tú no puedes... Porque David Collado lo que hizo fue que metía en Cristo Rey a todos esos artistas urbanos y comenzó ahí a través de ellos a llevar su mensaje de municipalidad, de transformación, pero utilizaba como recurso a esos artistas que conectaban con esas nuevas generaciones. Es así, Julio, pero el joven se le hace muy difícil hacer actividades para los jóvenes. No todo es el caravaneo, no todo. Nosotros tenemos que invitar a que esa juventud que quiere entrar a los partidos políticos, no le digan usted el último asiento de la caravana. Y lógicamente, nosotros tenemos que invitarlo y hacer actividades que vayan en consonancia a lo que ellos quieren. Disculpe Ernesto, ya con esto te doy paso. Y estaría de acuerdo contigo ahí en el sentido de que, por ejemplo, para llevar un artista así hay que tener muchos recursos. Sin un peso usted no lleva nada. No lleva a nadie. Bueno, por eso está también entonces la posibilidad de otorgar un 10%, estaba contemplado, ¿no? Los recursos para los jóvenes. Ahora, ¿no habría también un choque en cuanto a cuotas? Sabemos que en el proyecto de ley que aprobó el Senado se aumentó la cuota de la mujer a un 40%. Y dentro de la cuota de la juventud también hay jóvenes mujeres. 10%. Entonces, ¿cómo esto funcionaría? ¿Tendrían entonces estas mujeres jóvenes, y cuando hablamos de juventud nos referimos a lo que la ley 49-00 contempla, a los menores de 35 años de edad? Por lo tanto, ¿qué haría esa mujer? Decidir, bueno, yo no me voy con la cuota de la juventud, me voy con la cuota de la mujer. Lo que creo ¿Ese sería el mecanismo? Que hay que establecer un mecanismo. Si sumamos la cuota de juventud y de mujer, son 50%. Entiendo que de la cuota de la juventud, 5 y 5. Y yo entiendo que eso puede ser establecido de manera normal en todos los partidos políticos. Entonces, ¿qué dentro de ese pliego de, digamos, de propuestas, qué les aprobaron los senadores? Nos aprobaron el 10% en formación política. Eso es algo muy importante y fue algo explícito porque fue así mismo como el texto que nosotros le hicimos a la Comisión Bicameral, así mismo fue puesto en la ley de partido aprobada en segunda lectura por el Senado de la República, explícitamente la idea de la mesa de trabajo, que es un logro. Y el tema de... Que hay que cacarearlo para que se vea que hay gente luchando a favor de la juventud y de mayor posicionamiento y de la formación. Y de la formación. Claro, y de la formación. Los jóvenes. Que muchas veces está muy limitada en los partidos políticos, se queda en un congreso al año de política y no es lo que se requiere actualmente. Y el otro punto aprobado fue un 10% para la candidatura en lo congresual y municipal. Esas fueron las propuestas que fueron aprobadas. Entonces esperamos que se mantengan en la Cámara de Diputados. Ya nos reunimos con la Cámara de Diputados, con la comisión que está estudiando la ley de partidos, y nos dieron el visto bueno y se comprometieron de que al igual que en el Senado de la República va a ser aprobado el 10% de formación política y el 10% de la cuota de juventud. Y una pregunta, porque como es tan diverso, es un arco iris que nosotros tenemos en la Cámara, en el Congreso, porque es el órgano más representativo de los poderes del Estado. Ustedes se reunieron con el liderazgo político, me refiero ya a los dirigentes de los partidos, me refiero a los presidentes de los partidos, porque para que los congresistas aprueben eso, bueno, los congresistas obedecen a un determinado liderazgo, a líneas partidarias. Entonces, ustedes se reunieron con el liderazgo de los partidos, con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El primero que nos recibió, comenzamos en grande, fue el presidente de la República, Danilo Medina. Excelente. Luego nos reunimos con doña María. ¿Qué le dijo el presidente? El presidente Danilo Medina nos dijo textualmente: búsquenme consenso. Búsquenme consenso, reúnanse con todo el liderazgo que yo les voy a apoyar. Si ustedes me buscan consenso,
yo le garantizo la cuota de juventud. El presidente debería decir eso con las primarias también. Fue algo claro, fue claro, explícito. No, ese es otro tema. Ese es otro tema que le vamos a analizar ahorita. Lo dijo a sí mismo y el presidente cumplió. Nos reunimos con el presidente de la República, luego doña Marisa López de Ortiz coordinó un encuentro con todo el bloque progresista. Hicimos un encuentro con todo el bloque progresista, donde se comprometieron también a apoyar la cuota de juventud. Luego el ingeniero Miguel Vargas, con Quique Antún. Pero un compromiso más allá de la palabra. O sea, no, más allá no, un documento firmado y todo, y apoyado. Luego con Miguel Vargas, con Luis Abinader, Hipólito Mejía, Quique Antún, Reinaldo Pared Pérez, varios miembros del comité político, Monchi Faur, Carlos Marante, la vicepresidenta, doña Margarita, nos dio un apoyo, un respaldo único. Pero ustedes hicieron todo un recorrido por el liderazgo. Claro, nos reunimos con Fidel Santana del Frente Amplio, nosotros buscamos el consenso. Y el presidente del Partido de la Liberación el presidente Fernández. No nos recibió. ¿Cómo que no? No nos recibió, pero es su parecer. Lo respetamos, que parece no está de acuerdo, muy de acuerdo con la cuota de juventud, pero respetamos su parecer. Y esto es muy interesante porque hay amplios sectores, inclusive jóvenes, ya sea por desconocimiento o porque tienen otro parecer, que no están de acuerdo con la cuota de la juventud. Hay gente que dice que la juventud ha sido el motor de los grandes cambios sociales sin necesidad de cuota. Y hay muchos ejemplos muy buenos. Ponen los casos también en Iberoamérica, ponen el caso de España, de Pablo Iglesias, ponen el caso de Camila Vallejo. Viven poniendo, dicen que Juan Pablo Duarte tenía 25. Yo veo los ejemplos de Juan Pablo Duarte. Leonel Fernández, presidente a los 42 años. Yo veo los ejemplos de que muchas veces ponen los jóvenes que están en contra de la cuota, que muchas veces la crítica de los jóvenes que no están con la cuota son más despiadadas que los adultos. Y yo digo, cónchale, comparan con el tema de Juan Pablo Duarte, los padres de la patria, pero cuando eso, la política, según Duarte, es la ciencia más pura luego de la filosofía. Actualmente, el sistema político de nuestro país es muy excluyente para la juventud. Es el más puro después de la filosofía. No, ahora mismo el sistema político es muy excluyente. El joven que aspira, lo que se lleva decepciones. Lo está diciendo exacto, lo está diciendo una persona que aspiró. No le estamos diciendo a nosotros que somos Cuando yo aspiré al Comité Central, yo no estaba ni en la lista de A o de B, que esa es la bipolaridad del PLD. Y es fuerte. O sea, de los jóvenes que aspiramos como 25, por lo menos 10 todavía seguimos en política. Jorge, pero ¿no se podría pensar que esta discriminación brutal, que los recursos que han alcanzado algunos líderes y que se expresa contra la juventud, también se expresa contra cualquier dirigente sin importar la edad, pero que no cuenta con recursos económicos? Porque pareciese que la exclusión no tiene que ver con un asunto generacional, sino con un asunto económico. Sí, totalmente, pero hace falta que nosotros llevemos a nuestros ayuntamientos, a nuestros congresos, nuevas energías, nuevos bríos. Hace falta una visión diferente. Muchas veces vemos políticos del siglo XX queriendo imponer cosas a una sociedad del siglo XXI. Entonces yo creo que esa visión que tienen muchos jóvenes profesionales de todos los partidos políticos, yo creo que es muy importante. ¿Que hay que hacerlo por la cuota por el momento? Sí. Espero que en una próxima reforma de la ley de partido esa cuota sea eliminada cuando ya tengamos muchos jóvenes en el Congreso y en los ayuntamientos. Jorge, te reitero una pregunta que te hice en El Sol de los Sábados, antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Cómo garantizar que esa cuota, una vez se apruebe, por la que ustedes están luchando, no se dé un mecanismo que nosotros vemos ahora, que por ejemplo cada miembro del comité político tiene una cuota dentro del comité central y vienen unas elecciones internas y proponen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a familiares cercanos? Entonces puede ser que se apruebe la cuota, pero la cuota la llenen los mismos que han llenado ahora mismo los espacios por lo cual le han impedido a jóvenes como tú que asciendan dentro del partido. Es como evitar que la oligarquía que está se imponga de nuevo, se imponga y utilice a su favor la cuota luego de aprobada. Es así, ese es el gran reto. Ese es el reto. Sí, claro, ese es el reto, porque ya la cuota es una realidad. Y creo que todos nosotros tenemos que abrazar las causas de jóvenes que verdaderamente representan por qué se luchó por esa cuota. Y los jóvenes están ahí identificados. Y algo brevemente antes de la pausa, que quiero aprovechar para felicitar a Jorge.
no tan solo porque se está atreviendo a participar y a proponer ideas en desarrollo de la democracia, sino también que eso de la cuota ustedes lo han unido con la formación. Claro. Que inclusive yo personalmente pondría primero la formación. No, así está en nuestra propuesta. Y luego la cuota. Bueno, señores, usted es parte de la mesa. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conocer la opinión de Jorge Juan Félix Pacheco sobre las primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral o, en su defecto, como actualmente la están organizando los partidos políticos. Regresamos de inmediato. En ocasiones, los temas que consideramos obligatorios por la notoriedad pública que tienen, no necesariamente son los que prefiriésemos, pero nosotros nos debemos a ustedes, y el tema que está copando la opinión pública a nivel político en estos momentos es el de las primarias, ya sea abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral o ya sea cerradas con el padrón interno, y ambas, por cierto, simultáneas. Ustedes, de manera muy inteligente, obviaron dentro de las propuestas que hicieron en pos de la ley de la juventud, muy inteligente, obviaron este tema tan espinoso, pero como militante político nos gustaría conversar contigo, Jorge, en cuanto a tu parecer. Primero, ¿qué sistema piensas que en este momento se ajustaría en beneficio de la partidocracia nacional y cuál sería más beneficioso para la democracia? Mira, yo desde que vi el tema, cómo se estaba llevando a cabo, tanto de las partes del presidente Fernández como del presidente Danilo Medina, yo lancé mi propuesta en septiembre. Yo le dije, más que pensar en primarias abiertas o cerradas, tenemos que pensar en validación del padrón. ¿Qué yo explicaba ahí? Esta validación del padrón nos iba a servir como un reencuentro de la familia PLDista. Esta validación del padrón nos iba a servir de demostrar de que el PLD es la fuerza mayoritaria de la República Dominicana. Esta propuesta yo la hice cuando estaba en su auge. Explícalo de validación del padrón. ¿A qué te refieres? La validación del padrón es lo siguiente, que todos los miembros nos inscribamos nuevamente, inclusive los miembros del comité político, y sepamos qué tenemos en cada rincón de la República Dominicana, con qué recursos humanos contamos. Luego de que se demuestre, porque yo estoy seguro que iba a ser así, de que el Partido de la Liberación Dominicana es la fuerza mayoritaria, que se inscribieran 1.500.000 o más, un ejemplo, oye, ahí automáticamente nosotros tendríamos que pasar a un proceso de inscribir nuevos miembros. Desde el año 2013, el PLD no inscribe nuevos miembros y eso es algo muy peligroso, porque hay mucha gente que quiere participar. Peligroso y antidemocrático. Totalmente. O sea, ¿qué tan difícil se le hace a un joven pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana? No puede ser un joven que tiene 20 años no puede entrar. Óyeme, un joven de 23 años no es miembro. No es miembro del PLD, porque desde el 2013 está paralizado, o sea, tenemos 5 años. ¿Y esa propuesta de validación del padrón recibió alguna acogida al secretario de organización? Se le hicimos llegar a varios miembros del presidente del partido, a varios miembros del comité político, pero al final era abierto o cerrada, lamentablemente. Mi opinión particular, sigo sosteniendo lo de la validación. Yo entiendo que el tema de... Eso solucionaría el problema. Totalmente. Yo pienso que el tema de abiertas o cerradas... Bueno, perdón, Jorge, uno de los principales argumentos, discúlpanos, es para apoyarte acá, es justamente la ineficacia de los padrones. Claro. Hay que sincerizar los padrones, no solo del PLD, de todos los partidos políticos. Mira, tú sabes que yo hice un levantamiento, y perdón la informalidad que lo tomé con el celular, pero vamos a hablar de padrones. Por ejemplo, en el mundo, vamos a hacer un viaje. Si nosotros vamos a China, el Partido Comunista Chino tiene 82 millones de militantes, es decir, el 5.8 de la población de China. Wow. El Partido PRI de México, el Gran PRI, tiene 5 millones de militantes. Eso es el 4% de la población. Y estamos hablando de 5 millones, un partido que gobernó 70 años. Vamos a seguir, vamos a Brasil ahora. Sobre una población de 120. El PT de Lula, de Brasil, es un partido que tiene 1.800.000 militantes, 0.9% de la población brasileña. Son 202 millones de habitantes. El Partido Republicano, que gobierna hoy los Estados Unidos, tiene 32 millones de militantes, el 9.43% de la población de Estados Unidos. 330 millones de el habitantes. Partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el partido de Merkel, tiene 430.000 militantes. Eso es el 0.52% de la población de Alemania.
Pero cuando llegamos a la República Dominicana... ¿El de España no lo tienes? No tengo el dato. Cuando vamos a la República Dominicana, en el caso del PLD, tiene 2.700.000 militantes. Eso es el 25% de la población del país y el 39% de los electores inscritos en el padrón electoral. Eso es una falsa. El padrón del PLD es una falsa. Muchos dirán, bueno, los votos están ahí. Y los sacamos los votos. Pero entonces los votos que sacan los aliados, ¿para qué sirve? Estamos hablando de que en países desarrollados con más una población que supera la República, que supera con creces la de la República Dominicana, tienen una población inscrita en los padrones de los partidos muy ínfima. Claro, el 40% de los dominicanos, según el padrón del PLD, que están inscritos en el padrón electoral de la Junta, son miembros del PLD. Pero para que la gente entienda lo absurdo, porque muy buen dato, muy buen aporte. La República Popular China es una nación comunista. No es un partido único, porque hay otras organizaciones políticas, pero solo un partido tiene acceso al poder. Partido Comunista Chino. Entonces, señores, en una nación comunista, el partido de poder tiene menos militantes en términos porcentuales que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Pues eso es absurdo. Yo creo que hay que sincerizar el padrón. Las primarias abiertas y cerradas ambas tienen su pro y su contra. De manera particular entiendo que las primarias abiertas tienen de contra en que primarias abiertas sin formación política. O sea, no hay un modelo que sea la panacea, que sea un catálogo de virtudes. Los dos son negativos, los dos tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Los aspectos negativos, vamos. Primarias abiertas. El tema de las primarias abiertas sin formación política y sin control de gasto es igual a la privatización de la política, en donde el o la que tenga más recursos económicos se va a imponer y donde van a ser escasas las ideas. El padrón cerrado bajo el esquema actual es mantener el secuestro de los partidos. Vemos el caso del Partido Revolucionario Moderno. Puso un padrón de 540.000 miembros, no votaron ni siquiera 200.000 y hoy por hoy ni siquiera han dado los resultados de quiénes son los vicepresidentes electos de ese proceso. O sea, ningún partido está en capacidad en la República Dominicana. Y el presidente fundador de ese partido, Andrés Bautista, 36 horas antes de la convención se retiró porque no había recibido el padrón. Y no había condiciones. Y el secretario de general de ese partido, Chu Vázquez, dijo que en los lugares donde se suspendió la convención, él estaba mejor posicionado que la secretaria general electa. Ajá. Entonces, fíjate cómo el PRM demostró que este proceso no es el más saludable. No es el más saludable. En el tema, bueno, cosas favorables, por ejemplo, de las primarias abiertas, es tomada del modelo PASO. El modelo PASO, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son los modelos aplicados en Argentina. Ahí, obviamente, como tú vas a concentrarte en buscar el voto para tu candidato, no es verdad que tú vas a votar por otro candidato. ¿Cuál es la negativa, por ejemplo, del PRM con el tema de las primarias simultáneas? En el caso específico, la palabra simultánea. Tú sabes que nosotros tenemos un país en donde hasta un sondeo que se hace por radio se convierte en noticia y se convierte en un objetivo político. Le dan de una vez, fulano gana una encuesta, pero no una encuesta nada, porque no tiene ningún tipo de argumento científico. ¿Qué pasa con las primarias simultáneas? Imagínate, el PLD primaria simultánea van y vota 900.000 personas, un ejemplo. Y la primaria simultánea del PRM, ¿cuántas personas van a ir a votar? Van a votar 200.000. Ya tú estás hablando de un candidato que dentro de la lógica dominicana ya comenzó mal. Porque el otro candidato ya le lleva 700.000 votos. Oye, así se piensa. Claro. Pero eso es un disparate. Porque en otros países, por ejemplo, Podemos, en sus conversiones internas en España, la última que tuvo, no sacaron ni 70.000 votos. Pero cuando salieron a las calles, la convención, sacaron más, millones de votos. Jorge, el presidente Fernández plantea algo interesante y nos gustaría saber tu ponderación. Bueno, está en Nueva York en estos momentos, va a dar unas declaraciones. Y va a dar una conferencia magistral en la Universidad de Columbia, que es una Ivy League. Pero el caso es el siguiente, el presidente Fernández, y es algo que le están exigiendo al interno del partido, pero hay sectores que quisieran verlo, no en Colombia, no en Marte. En la ONU. Pero sí, el tema es el siguiente, el presidente Fernández plantea, por un lado, que son inconstitucionales, no las primarias abiertas, sino la imposición de un método único de elección para los candidatos internos, y dice que debiese dejarse a los partidos políticos la potestad de elegir el tipo
de primarias que efectuarían o el tipo de elección interna para sus candidatos. ¿Qué consideras de este planteamiento y si no lo consideras favorable, qué sugerirías en cambio? Mira, esto es algo que ya pasó de ser de un tema constitucional o jurídico a un tema político. La estrategia del presidente Fernández, aquí te lo hablo, me quito la ropa de PLDista, te lo digo como una persona que ha vivido varios procesos electorales, que ha cogido cursos. La estrategia del presidente Fernández al inicio fue muy buena, porque en el tema jurídico, él es un monstruo. El presidente Fernández es una de las lumbreras de este país, claro. Y el debate jurídico, él podía de tú a tú generar argumentos y ganar tiempo. Pero automáticamente el comité político tomó la decisión, ya el tema no es jurídico, el tema es político. Y en el tema político él tiene una desventaja que no se puede negar, de que hay una nueva mayoría en el Partido de la Liberación Dominicana. El comité político, vía lo que le llama el PLD, lo que es el centralismo democrático, por mayoría eligieron el dejar libres a los legisladores. Escúchame. Y esos legisladores están tomando... El centralismo democrático, uno de los métodos de toma de decisiones. No voy a caer, de verdad, no voy a caer en debate con los invitados, pero el centralismo democrático es un poquito más que eso. Totalmente, claro. El centralismo democrático no es sencillamente ponernos a votar. No tan solo eso. No tan solo. Incluye incluso una consulta de las totalmente. El centralismo democrático viene desde los organismos de base. De los organismos sobre la decisión. Hermano, el centralismo democrático no es piramidal, es horizontal. Exacto, es horizontal porque sería entonces ¿cómo lo diría? Lo dice un gran autor, lo denomina sería ya autocrático en caso de que se imponga una decisión de arriba hacia abajo. Nosotros, que hemos estudiado a Juan Bosch, nosotros tres, no pudiésemos decir, si no queremos faltarle a la verdad, que lo que ha pasado en el comité político es centralismo democrático. Porque acabamos de definir lo que es. Entonces no es. Lo que sucede Yo no quería caer en ese debate, pero totalmente, tú tienes razón. Hay que poner los puntos sobre las decisiones del comité político, que desde el año 2004 son los que están tomando y decidiendo por el futuro del partido. Antes se hacía por consenso. A partir del 2015 se empezó a aplicar esa mayoría mecánica. No es una realidad. Pero totalmente. Estamos hablando en el caso de Julio, pero es un consenso. En el caso de Ernesto y yo somos compañeros de partido, y es cierto, el comité político dejó de ser un organismo de consenso para convertirse en un organismo de votos. Y eso es algo muy lamentable, que yo creo que se debe de corregir en el próximo Congreso. Pero nos desviamos un poco de la pregunta, Jorge. Entonces, la posición del presidente Fernández, para ti, ¿cuál sería la alternativa de no escucharse esta posición en el Congreso Nacional? Yo lo que creo es que asumir lo que la mayoría de su partido vote y entiende, y que se prepare tanto para participar en primarias abiertas o cerradas. Yo creo que en el 2020 muchas personas con este tema de la primaria, y eso es algo que me apena, creen que el mundo se acaba en el 2020. Jorge. Al final, nuevamente va a ganar la voluntad del pueblo dominicano, y en el 2020, sea en padrón abierto o en padrón cerrado, el que construye una mayoría, el que construye una propuesta país, el que promueve su visión, es el que gana en la República Dominicana. Aquí no hay invento. Dos cosas antes de terminar esta entrevista. Primero, el presidente Fernández dio unas declaraciones hoy en Nueva York que cito textualmente, dice: con fuerza e imposición se podrá vencer, pero no convencer. Y luego retoma el tema de la metáfora sino el referente histórico de Trujillo y Horacio Vázquez, de cómo un intento por perpetuarse en el poder de Horacio Vázquez trajo consigo la tiranía de Trujillo, cosa que yo no comparto, porque hay otros autores que plantean otra cosa, pero bueno, en ese sentido, ¿qué opinión te merece ambas declaraciones? En cada escenario electoral, cada campaña es muy diferente. Todas las campañas traen consigo cosas nuevas. Pero en cada campaña electoral hay quienes muestran la fuerza y hay quienes ejercen la fuerza. Siempre el que ejerce la fuerza se lleva al que solamente muestra la fuerza. De una manera u otra, vemos a un Leonel Fernández diferente que está mostrando la fuerza, ejerciéndola. Exacto. Que no lo hacía. Que nunca lo había hecho, o sea, desde el 2012 solamente mostraba, tengo tantos diputados, tengo tantos senadores, tengo esta fuerza, pero no la ejercía. Entonces vemos, yo al final, y eso lo digo de manera responsable, entiendo que en el Partido de la Liberación Dominicana
al igual que en todos los procesos, la fuerza de la política va a ser mayor que la política de la fuerza. Epa. Terminó con una frase ahí que nos motiva una reflexión. Proverbial. Y bueno, la verdad Jorge, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Tenemos que invitarlo más a menudo. Sí. Un honor. ¿Y ustedes con cuáles están, abiertas o cerradas? Abiertas. Yo creo que en esta coyuntura política, ante los vicios que tienen los padrones de los partidos y como las oligarquías han secuestrado actualmente los procesos internos de los partidos, lo más transparente, por lo menos para nosotros tener una matrícula real de qué cantidad de miembros tiene un partido, la convención debería de ser abierta. Y ojo al Cristo, porque yo no entiendo tampoco cómo, si el presidente Fernández, que lo acaba de decir él mismo, tiene están haciendo una especie de padrón, o no de padrón, sino personas que se inscriben en alrededor de su proyecto, asciende la totalidad a más de 750,000 personas y según las proyecciones de ellos, eso en 3 o 4 meses ascenderá a 1 millón de personas. Entonces yo no entiendo cómo si tú tienes, vislumbra que tendrás 1 millón de simpatizantes que no son militantes de tu partido, es decir, que no pueden votar en un proceso interno de tu partido, tú te opones a que las primarias sean abiertas. Él se opone, y lo ha explicado el presidente Fernández, es bueno hacer esta aclaración, porque considera que son inconstitucionales. Imponer un método único de elección por ley, acorde al presidente Fernández, es inconstitucional. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros pensamos que no se le debe imponer una camisa de fuerza a los partidos políticos. Se le debe permitir que ellos decidan su método de elección interna, pero estoy de acuerdo con lo que planteabas al inicio de la entrevista, con que se deben sanear los padrones. Yo creo que si se sanea el padrón no habría problema. Porque con primarias abiertas se ampliaría el mercado electoral de una manera insostenible que terminaría cercenando los pocos derechos que le quedan a la militancia política. Y a los que tanto promueven abierto o cerrada, que aprovechen la ley electoral y promuevan el debate obligatorio. La República Dominicana en el 2020 necesita debatir. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tenemos que invitarte pronto. De verdad que es bueno escuchar tus ideas y que la sociedad vea que aquí hay jóvenes preparados, que no es verdad de que aquí los jóvenes nada más están fumando juca, escuchando dembow y que no están enfocados en los problemas que preocupan a la ciudadanía. Jorge Juan es un ejemplo claro de eso, de que hay mucho futuro aquí y tanto en los partidos. Bueno, ya hemos culminado esta oferta televisiva por el día de hoy. Mañana a las 11 regresamos una vez más. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga a todos.